Oscar Negrelli es uno de los hombres, se enoja si le digo que es uno de los hombres clave de la gestión municipal, pero lo es. ¿Cómo le va, Negrelli? Buenas noches. Con usted queremos hablar sobre, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con la situación, con la pandemia y con algunas medidas que está llevando a cabo el municipio y otras que se le están pidiendo. Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación al programa y bienvenidos a la casa. Negrelli, ¿cómo está la situación en los centros de salud de la región? Una reunión con el ministro de Salud, se habló del tema de las camas fundamentalmente. ¿Hay preocupación por esto, por la posibilidad de que se saturen y haya que salir a buscar lugares donde poner camas? La verdad que la reunión con el ministro del pasado martes fue una reunión muy productiva. El ministro, la verdad que mostró un grado de prudencia y de conocimiento de la situación muy importante. El ministro nos convocó al intendente para expresar la necesidad de que el municipio de La Plata avance en la articulación con la provincia de los centros de atención de pacientes leves. Hizo mención al proyecto del Fondo COVID, que justamente hoy a la mañana, anoche última hora, ya fue publicado en el boletín oficial. En ese convenio la provincia de Buenos Aires va a hacer un aporte importantísimo porque va a estar solventando los gastos con 2.000 pesos per cápita por día de cama ocupada. Sí es cierto que la logística queda en manos de las municipalidades, en eso el ministro fue muy claro. La provincia solo va a administrar el centro de atención leve de Tecnópolis, el resto de los centros de atención leve debe ser administrado por cada municipio. En nuestro caso, a lo ya conocido de la República, el Polideportivo de Los Hornos, los clubes gimnasia y estudiantes, se ha agregado el ofrecimiento que ha hecho la gente del SUTEBA con el hotel que tienen aquí en el centro de la Ciudad de La Plata, que no tiene nada que ver con las características del hotel del Tigre que tantas críticas trajo. Así que habría 5 centros donde nosotros podríamos, en caso de que sea necesario, todavía no lo es, y en eso el ministro fue muy claro, en caso de que sea necesario, atender a los pacientes leves. Esos pacientes leves van a venir bajo recomendación, no es la palabra, sino derivación del Ministerio de Salud de la provincia, van a ser externalizados por decisión del Ministerio de Salud de la provincia, y en caso de que alguno tenga una complicación que requiera atención hospitalaria de complejidad, también va a ser por una decisión del Ministerio de Salud de la provincia. Así que el municipio de La Plata es un auxiliar en tema de salud y es responsable en la cuestión de la logística. El pico de contagios que se dio en el barrio José Luis Cabeza, que es una zona compartida, si se quiere, entre Berisso y Ensenada, generó, entre otras cosas, la reacción de los intendentes de esas dos comunas. Estoy hablando de Mario Seco de Ensenada y Fabián Cagliardi de Berisso. Entre otras cosas, bueno, Cagliardi directamente dijo que los contagios vinieron de La Plata, Seco lo suscribió. Y bueno, se generó una polémica en la que, bueno, volvió a meterse la política, ¿no? Por ejemplo, Seco dijo que vamos a articular con La Plata si ellos celebraban cuando María Eugenia Vidal le sacaba cosas a Ensenada. En fin, quizá no sea el momento, ¿no?, para discutir política, pero ¿qué reflexión, qué opinión le merece esta situación? No, yo tengo la impresión de que el intendente de Berisso, y más siendo nuevo en las funciones, fue mal interpretado. El intendente de Berisso nos explicó que él hizo mención a que eran trabajadores de la salud de hospitales que están en la ciudad de La Plata. Si uno entra en el terreno de las chicanas, uno podría decir, entonces, quejate con el ministro de Salud, no con el municipio de La Plata. Y en realidad él no hizo una queja, sino lo que quiso intentar explicar fue que no había COVID en el barrio, sino que tuvo que ver con trabajadores de la salud que están en los hospitales provinciales que tienen sede en La Plata. El intendente Garro ha sido muy claro, la 122 no es un río, no es un zanjón, no es un paredón, no es una montaña, somos todos vecinos de una misma región
y la 122 no nos separa, nos une. Así que el problema en cada uno de los 3 municipios es un problema de los 3 municipios en una situación de estas de pandemia mundial. Y cuando se habla de la crisis del comercio, digo, ¿de qué hablamos? ¿De los centros comerciales, que son una parte, o de los comercios de los barrios, de los comercios de proximidad, como se los conoce ahora, que son, el sentido común indica que son mayoría? Digo, a ver, ¿en qué medida, en qué porcentaje influyen uno y otro en lo que es la actividad comercial de la ciudad? En lo que tiene que ver con la recaudación, en lo que tiene que ver con la actividad económica de la ciudad. ¿En qué porcentaje, en qué medida son fuertes el comercio de proximidad, el comercio de los barrios, que sí está funcionando a pleno, y el de los centros comerciales, que obviamente están con una limitación muy fuerte, casi diría sin poder funcionar? Sí, la verdad que la situación en los centros comerciales a cielo abierto tiene una afectación por encima del 80%. La verdad que es una ecuación económica insostenible para cada uno de los comerciantes, sean o no propietarios del local. En algunas situaciones es mucho más grave aún, si uno piensa en Cantilo o el centro de Citibel, que ha tenido un desarrollo mucho más vinculado a la gastronomía, es aún peor. En 137, algunos locales que pudieron entender la lógica de la cercanía están intentando defenderse a capa y espada, pero verdaderamente la situación es muy crítica. Yo el otro día con colegas de ustedes decía, lo que estamos temiendo todo y lo que estamos trabajando para impedirlo es, no queremos ver mañana algún centro comercial de la ciudad de La Plata parecido, para los que somos viejitos centrados en años, a la vieja calle Nueva York en Berisso, que parece detenida en el tiempo con todas sus cortinas cerradas. Entonces, la verdad que somos absolutamente conscientes de esto, por eso estamos insistiéndole muchísimo a la provincia. Esto no es salud contra economía, esto es salud con el cuidado de la economía, y la verdad que estamos pasando una situación extremadamente delicada. El Consejo Deliberante aprobó una serie de medidas de alivio fiscal. ¿Nos puede dar algún detalle sobre esto? Bueno, el intendente hace ya más de 20 días nos bajó la indicación de que con el equipo económico articuláramos una propuesta, porque él quería dar una señal muy clara a nuestros comerciantes, ya que no dependía del intendente la apertura o no de la actividad, dar una señal muy clara, acompañarlos. Es el primero dentro de este municipio que es absolutamente consciente de la situación de la actividad y del comercio en La Plata. En ese sentido, nos autorizó a que avancemos sobre un paquete de eximir de toda cuestión de tasa municipal vinculada a la actividad comercial, hasta inclusive aquellos comerciantes que son propietarios del local también están eximidos del pago de la tasa SUM del local, no de su propiedad, pero sí de donde viven, pero sí del local donde ejercen la actividad comercial. Como contrapartida, también el intendente nos pidió de dónde íbamos a sacar los fondos, que dentro de una situación realmente complicada de recaudación, tanto a nivel provincial, nacional y municipal. En ese sentido, le elevamos una propuesta que el intendente después se elevó al Consejo, donde hemos aumentado por 180 días las alicuotas de pago de aquellas actividades que han tenido durante la pandemia o un desarrollo mayor inclusive, como puede ser la telefonía o el servicio de telefonía móvil o el servicio de internet, o aquellas que han tenido un grado de funcionamiento importante, como la venta minorista en hipermercados, como el sector de aseguradoras, el sector financiero, tanto sea el banco como la financiera. Entonces, en esos rubros es donde el intendente entendía, y así lo puso a disposición del Consejo Deliberante este debate, que es donde podíamos obtener los fondos con los cuales había que resignar para acompañar al pequeño y mediano comerciante platense, a efectos de que no se vieran más afectadas las cuentas municipales para seguir prestando los servicios que el municipio debe prestar. Hubo una reunión del comité de crisis de la que algunos concejales de la oposición no salieron muy conformes, ¿no? Le voy a citar el caso de Christian Bander, por ejemplo, del Frente de Todos, que dijo: la verdad que yo salí bastante desilusionado, no me dieron detalles, no me dieron precisiones, no me dijeron cuánto se va a gastar, cuánto se va a invertir, mejor dicho, o destinar en defender a la ciudad de la pandemia.
No me dijeron qué se está haciendo con el tema de la violencia de género, que está cada vez más preocupante a partir de la cuarentena. No me dijeron qué pasa con la seguridad. ¿Cuál es cuál es su campana? Bueno, en primer lugar, me parece que el concejal está obligado a asumir su rol de vocero de la oposición, y bienvenido y sano que esto sea así. La verdad que hasta ahora ha sostenido un nivel de responsabilidad, de compromiso y de sentirse parte de la situación que realmente es muy meritorio y hay que destacarlo. Estamos muchas veces acostumbrados en que en la política el que es bien referenciado por la oposición es un débil, es un blando, o tiene algún tipo de acuerdo. Y me parece que en este caso es al revés. Es un concejal que, ejerciendo su rol de opositor, duramente nos plantea las diferencias, duramente nos plantea las cosas que no está de acuerdo, pero no pierde de vista el panorama general en términos de que estamos atravesando una pandemia, de que hay cosas que el municipio está haciendo bien, nos marca las cosas que él cree que está haciendo mal, pero en esta cuestión puntual nos quedamos charlando luego con el concejal Bander y quedó claro que el intendente había hecho referencia a casi los 5 millones de pesos que había puesto de los fondos municipales y casi los 3 millones que se habían puesto desde el Fondo Solidario que está creado con lo que los concejales del oficialismo y todos los funcionarios aportamos de nuestros sueldos durante la duración de la pandemia. Es cierto que también hablar que los alimentos en parte son financiados con el Fondo Solidario, es cierto que es un poco incómodo para la oposición, porque la oposición se negó a tener esta reducción en su salario. Entonces también a veces van a requerir un poquito más de fuego para atacar este tema, porque si no quedan muy al descubierto que no han tenido la actitud solidaria a la cual la sociedad nos viene reclamando a todos. Ellos entendieron que no debían tenerla, entonces es un tránsito un poco incómodo pasar por estos temas para ellos. Negrelli, muchas gracias como siempre. Es uno de los hombres claves de la Municipalidad de La Plata y siempre es muy amable con nosotros. No, gracias a ustedes y hasta la próxima oportunidad. Seguimos en Ciudadanos. Ahora es el turno de charlar con Marcelo Leiría, quien es el director ejecutivo de PAMI La Plata. Muy buenas noches, Marcelo, bienvenido a Ciudadanos. ¿Cómo andás? Muy buenas noches, José Luis, Rosario. Un saludo también a todos los televidentes y los oyentes. Marcelo, una de las preocupaciones centrales que tenemos con esta pandemia, con esta cuarentena, es la de los adultos mayores. Y con Rosario, con Alejandro y con Pico, nos venimos haciendo siempre la misma pregunta. ¿Cómo está actuando el Estado? ¿Cómo se está actuando desde el PAMI en los geriátricos? ¿Cómo trabajan ustedes? Sí, lo que nosotros hicimos en el contexto de pandemia, lo primero que hicimos fue tratar de cuidar a nuestros afiliados y que se queden en sus casas, digamos. Y hoy, más que nunca, yo creo que estamos próximos al pico, hoy es el momento donde más hay que cuidarse, digamos. Si tuviésemos que dejarle un mensaje a nuestros jubilados, a nuestras jubiladas, a nuestros adultos mayores, es hoy más que nunca, quédense en sus casas. Lo que hicimos fue desde PAMI generar un montón de mecanismos que permitan a nuestros afiliados a tener el servicio de nuestra obra social, pero desde su domicilio. Implementamos una receta electrónica que hace que el médico de cabecera le recete al afiliado telefónicamente inclusive, y que le renueve o le haga la receta de un medicamento, y esa receta impacta directamente en un sistema informático que los tiene en la farmacia, así que el afiliado lo que tiene que hacer únicamente es gestionar telefónicamente su receta a través de su médico de cabecera. Ya no tiene que venir a PAMI para que autoricemos nosotros, se autoriza todo automáticamente y va a la farmacia y retira su medicamento. Eso es un sistema, somos una de las pocas obras sociales en Latinoamérica que implementó tan rápidamente este sistema. Ya lo veníamos trabajando y bueno, con la pandemia se aceleró y hoy estamos pudiendo darle este servicio a nuestros adultos mayores, que es que obtengan sus medicamentos sin tener que ir, y sumado también, yo no sé si
recordás, José Luis, que nosotros implementamos el programa de medicamentos gratuitos, Sí. o sea que a su vez, no solamente hacemos que todo esto sea automático, sino que también la cobertura al 100% de más de 1.700 medicamentos, principios reactivos, ¿no? Pero bueno, también conocemos que el jubilado es bastante desconfiado, ¿no? ¿Cómo tomó esto de las recetas electrónicas? ¿Cómo tomó esto de poder hacerlo online? Porque se ve sobre la calle 7 y sobre otras oficinas que tiene el PAMI aquí en la ciudad de La Plata, algunos jubilados tratando de hacer sus trámites. ¿Hay alguna forma de accesibilidad fácil a través de la web? ¿Algún instructivo para que puedan los adultos mayores hacerlos ellos o hacerlos sus parientes? Nosotros a través de la web, muy buena pregunta, nosotros a través de la web podemos realizar un montón de trámites que no son automáticos, ¿no? Iniciar trámites que no son automáticos, renovaciones y demás. Pero también hemos reforzado nuestros esfuerzos en el PAMI Escucha. Nosotros, todo lo que era nuestra línea de atención al público, una gran mayoría de ese personal está atendiendo ahora el teléfono en el PAMI Escucha, en el 138. Y lo que estamos trabajando fuerte para que, en vez de que sea un PAMI Escucha, se transforme en un PAMI Resuelve. Digamos, estamos tratando de resolver un montón de problemas telefónicamente. Llama mucha gente, nosotros duplicamos la capacidad operativa del PAMI Escucha, pero sabemos que a veces llaman y da ocupado, llaman, digamos, nosotros le pedimos a nuestras afiliadas y a nuestros afiliados que tengan paciencia, pero que usen el teléfono para comunicarse con nosotros, y nosotros vamos a trabajar ya hablando por teléfono, es como si hubiesen estado con nosotros y ya iniciamos los expedientes, empezamos a trabajar en los requerimientos que nos hagan, ¿no? Pero bueno, la web y PAMI Escucha son dos canales que estamos fomentando y donde se está trabajando mucho. Marcelo, han firmado unos convenios con la Universidad Nacional de La Plata. ¿Querés contarle a la audiencia de qué se trata y cómo pueden beneficiar a los afiliados del PAMI? Dos cosas que me gustaría, gracias Rosario, porque tenemos algo que esto de la pandemia ha hecho que nos vinculemos entre instituciones con mucho más profundamente y mucho más fácilmente. Una de las cosas que nos dejó la pandemia es esta posibilidad de vincularnos entre instituciones, y en este vincularse con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, puntualmente con el Departamento de Farmacia, firmamos un convenio con un voluntariado que tienen ellos para vacunar gratuitamente en los domicilios, y tiene la posibilidad de comunicarse telefónicamente con hasta 10 afiliados para acompañarlos, para hablar por teléfono, para hacer una compañía. Es un voluntariado que tuvo un impacto enorme, se anotaron muchísimas gentes, y nosotros lo que hacemos es le brindamos los canales como para que se comuniquen con nuestros adultos, y ahí hay una conexión, un puente entre la gente que tiene una vocación social, que quiere acompañar hoy a un adulto mayor que necesita educación, y los afiliados del PAMI. La experiencia demostró que el virus en muchísimas personas, en más de la mitad de la población, es asintomático. Es muy probable que muchos de nosotros hayamos tenido el virus y no nos hayamos dado cuenta, pero el hecho de que nosotros seamos asintomáticos implica todo el riesgo que conlleva de poder ahí, sin saberlo, ser portadores del virus y hacer contacto con un adulto mayor, donde el sistema inmunológico no es tan fuerte, y sí donde el virus genera todas las situaciones y todos los síntomas que ya sabemos, ¿no?, que son parte de los protocolos. Entonces, digo, en este momento, donde en nuestra región, en nuestra ciudad de La Plata, pero en nuestra región fundamentalmente, tenemos circulación comunitaria, donde en nuestros barrios más postergados, el virus está, digamos, yo lo que les recomiendo a todos los vecinos de la ciudad de La Plata es que
profundicemos los cuidados, desde que no nos relajemos, porque estamos atravesando el momento más difícil de la pandemia y donde acá claramente hay un sector que es más vulnerable, que son los adultos mayores. Así que cuidémonos por nosotros, pero fundamentalmente tenemos que cuidarnos por los otros. Marcelo, te agradecemos mucho por esta participación en Ciudadanos, muy enriquecedora todo lo que nos contaste en relación a lo que está haciendo el PAMI aquí en nuestra región. Un abrazo grande y a cuidarse, nos tenemos que cuidar entre todos, fundamentalmente a nuestros adultos. Gracias a ustedes por permitirnos a nosotros dialogar con nuestros vecinos. Bueno, fue la verdad, muy enriquecedora y muy oportuna esta entrevista al titular del PAMI de La Plata, porque realmente estamos en una situación donde acá en la región el virus ya tiene circulación comunitaria, por lo tanto, si bien ya llevamos muchos días y a veces nos cansa, tenemos que tomar conciencia, bien lo decía el funcionario, de que hay que cuidarse más, de que no hay que relajar, porque justamente en beneficio por la salud de las personas que más queremos, de los adultos mayores, tenemos que cuidarlos, y a los adultos mayores también les pedimos que aguanten un poco más, que el invierno ya pasa, y esperemos que cuidarnos justamente entre todos para salir lo mejor posible de esta situación excepcional. Así que muchas gracias por la nota.